Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá en esta tercera versión de este Viernes Tech sobre implicancia a los colaboradores. Mi nombre es Alejandra Núñez, para los que no me conocen, subdirectora ejecutiva de Asociación de Chile. En esta oportunidad, como ya les comentaba, vamos a hablar de implicancia de las personas, de los colaboradores, y vamos a dejar invitado a David Barroeta. Le voy a contar brevemente algo más de David. Él es sociólogo con un MBA del IE Business School de España. Es socio fundador de DEC en España. ¿Ah? Hay que recordar que DEC nace en España en el 2014, con 30 socios más o menos, y día son 150, y David ya entonces parte de ese grupo de fundadores, desde allá, digamos, de nuestra madre patria. Es docente también, David, del IE Business School y del colaborador de EOI, que es otro instituto académico, ¿verdad? Y de La Salle, coautor del capítulo de implicancia a las personas de ese libro, ¿verdad? Maravilloso que todos nos hemos leído ya a esta altura, de la onda del cliente, y coautor del libro Cómo construir la experiencia del empleado. Nos va a comentar más adelante la disponibilidad de este libro, de esto, para que todos ustedes, los interesados, puedan adquirirlo. Y bueno, ha trabajado en áreas de recursos humanos en distintas empresas, de BASF, de Cortefiel, de Surplanet, y actualmente es director de personas en Optical. Pero hoy día está invitado bajo el sombrero de DEC y nos va a presentar entonces la onda del colaborador. Muy bienvenido, David, desde España, desde Madrid específicamente, nos acompaña, así que el escenario es todo tuyo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y felices de contar contigo acá hoy día. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos ustedes. Es un placer, un gusto estar acá y desde tan lejos, pero tan cerca en el fondo, ¿no? Y muchas gracias a la invitación de DEC, Marisa y todo el equipo que me han invitado gustosamente a, bueno, pues a compartir un poco algunas cosas que estamos haciendo también desde DEC en España. Y también, pues, cómo estamos orientando esa otra parte, esta otra manera de ver también la experiencia aplicada, en este caso, a nuestros colaboradores. Muchas gracias por la presentación y por la amabilidad, Alejandra. Yo no sé si merezco tanta presentación, pero sí que es verdad Por supuesto. que me alegro mucho de poder compartir pues, esa experiencia que yo efectivamente viví desde el principio. Estuve en la fundación de DEC acá en España y cuando éramos muy poquitas empresas, muy poquitas compañías, y esto nos ha permitido luego pues extendernos y bueno, ir creciendo y ir consiguiendo que muchas empresas se han ido adheriendo. Y al principio con un enfoque muy específico en cliente, y ahora es cierto que con un enfoque también en todo lo que tiene que ver con la gestión de los colaboradores y las personas de nuestras organizaciones, que todo el mundo, todos intuimos en el fondo que es algo muy simétrico. Una cosa sin la otra es difícil de entender, ¿no? De hecho, es así como me gustaría empezar mi presentación. Así que voy Bien. a pasar a compartir mi pantalla. A ver, creo que está un poco... Sí, vamos a hacerlo bien desde el principio. Ahí sí, Ahí perfecto. sí. Se ve muy bien. De acuerdo. Bueno, pues realmente lo que queríamos era sobre todo entrar en el framework que la asociación DEC también pues, ha podido ir elaborando, que realmente nos ha sido muy útil porque modelos de experiencia de cliente, pues saben que hay muchos y que en distintas organizaciones y de distintas fuentes se han ido creando, pero es verdad que nos ayuda mucho tener un modelo que nos vaya, que sirva como hoja de ruta, ¿no? Para guiarnos en lo que es la implementación de esta metodología dentro de nuestras organizaciones. Nos ayuda mucho con el cliente y esperamos que este modelo que también puede ayudarnos a la hora de reflexionar y a la hora de implementar el modelo nosotros lo llamamos de onda de empleado, pero también me parece muy adecuado utilizar más la palabra colaborador, ¿no? El empleado es una palabra que se utiliza también mucho en España, pero también utilizamos la palabra colaborador, colaboradora, refiriéndonos a nuestros colaboradores, trabajadores. Permítame que haga una reflexión que a veces es una reflexión que hago yo pues incluso con mis alumnos, ¿no? Para que entiendan realmente hasta qué punto existe una relación bastante simétrica o totalmente simétrica entre una cosa y la otra, ¿no? Nosotros hemos empezado, y además este es el origen y el núcleo de nuestra misión es esa reflexión sobre el cliente, ¿verdad?
sobre un cliente que lo que queremos es que tenga unos comportamientos, unas conductas. Y esos comportamientos y esas conductas son pocas, pero son la base de nuestros negocios, ¿no? Al final que compre, que repita, que compre con valor, que nos recomiende, ¿verdad? Estas son las cosas que queremos que haga. Son conductas porque son observables, son medibles. Y para ello sabemos que nuestro modelo, y yo creo que todos los que estamos acá pues compartimos ya muy bien esta idea, sabemos que esas conductas, esos comportamientos solo se logran a base de activar determinados pensamientos y determinados sentimientos, ¿no? Es la clásica teoría de las actitudes. Es decir, no nos comportamos porque sí, nos comportamos porque previamente hay unos precursores de la conducta y son esa forma de pensar respecto a algo y esa forma de sentir respecto a algo, ¿no? Lo que nosotros intentamos desde este modelo de Customer Experience siempre es que esos pensamientos y esos sentimientos vengan activados por un entendimiento profundo de los puntos de contacto, de las interacciones que tienen las personas con nuestra organización, ¿no? Con nuestra organización, con nuestra marca, con nuestro producto. Interacciones relevantes desde el punto de vista subjetivo de la persona. Bueno, hasta aquí no hay ningún misterio porque es la esencia de nuestro trabajo y lo entendemos todos bien. Y esto es lo que sabemos que genera pues, una experiencia que es al final la que produce y promueve e impulsa esas conductas, ¿no? El asunto que muchas veces nos deberíamos plantear es al final realmente esa experiencia, ¿quién la entrega, ¿no? ¿Quién la hace posible? Y a veces cuando se lanza esta pregunta, muchos sitios alcanzan a decir solamente que las personas que están en el front office, ¿no? En la gente que está en contacto directo con el cliente, son las que realmente generan esa experiencia. Bueno, los que estamos acá, todos somos, o son ustedes muy expertos en este tema y saben que realmente la experiencia la generamos todos los que trabajamos en las organizaciones, de alguna manera o de otra, contribuimos a que esa experiencia se genere, ¿no? Por tanto, se trata de nuestros propios empleados o colaboradores los que están generando esa experiencia. Ahora bien, a la hora de construir este modelo, deberíamos pensar de la misma forma que pensamos con el cliente. Al fin y al cabo, empleados, clientes, empleados o colaboradores somos los mismos, somos colaboradores por la mañana, clientes por la tarde, y funcionamos igual, con lo cual tiene sentido hacernos un planteamiento muy simétrico, es decir, nosotros también queremos que nuestros empleados tengan conductas, tengan comportamientos. En este caso no serán comportamientos de compra, no serán comportamientos pero sí de recomendación probablemente. En cualquier caso, serán unas conductas, las que sean, ahí aparecen algunas, pueden ser otras, que para producirlas necesitamos igualmente que se activen una serie de pensamientos, de sentimientos, y que en última instancia son consecuencia también de cómo las personas, nuestras personas, interactúan con nuestra organización. Y de la misma manera que hablamos, que nos hacemos ese planteamiento con el cliente, deberíamos hacernos el mismo planteamiento con las personas. Es decir, esos puntos de contacto, ¿cómo son? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que es relevante para nuestros colaboradores? Porque eso es lo que constituye la experiencia. Pero fíjense que aquí podemos cerrar el círculo si al pensar que la experiencia, una experiencia y la otra experiencia son simétricas. ¿En qué sentido? Pues que todos yo creo que estamos de acuerdo en que es muy difícil que una organización tenga una capacidad alta de reacción o una agilidad alta o que tenga detalles con el cliente si esa misma organización no es capaz de tener esas mismas cosas con sus colaboradores, ¿no? Es muy difícil que pedir a nuestras personas que reaccionen rápido si nosotros no reaccionamos rápido con ellos. Es difícil conseguir que ellos estén orientados al detalle si no están orientados, si nosotros no estamos orientados al detalle. Es difícil pedir flexibilidad con el cliente si no hay flexibilidad con los colaboradores. Por tanto, hay algo que ya nos pone un poco o nos ayuda a construir este paradigma, y es que lo que queramos entregar fuera realmente tenemos que hacer un esfuerzo por tratarlo de entregar dentro, porque si no vamos a crear un sistema muy inconsistente, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, los que estamos acá y que llevamos la gestión de personas directa, la gestión de recursos humanos de nuestras organizaciones, sabemos que la manera más eficaz también para lograr una alta implicación y un alto compromiso, no solamente con la experiencia de cliente, sino con cualquier proceso de transformación de nuestra organización, también viene de la mano de cómo construimos
esa experiencia en ellos y ellas, ¿no? Bueno, ese es un poco el modelo de partida. Ya digo que a veces lo utilizo incluso en clase pues, para explicar un poco por qué una cosa y la otra es difícil de entenderlas de forma separada, ¿no? Que ahora mismo pues ya estamos pensando en lo mismo, ¿no? En las dos caras de la moneda, como decíamos en alguna ocasión. De hecho, si DEC, la asociación DEC, elaboró un framework muy específico, que lo que pretendía era precisamente divulgar, orientar y que la gente tuviese una idea clara, sencilla pero clara, de cuál es el modelo de experiencia cliente. Hemos tratado de hacer lo mismo con el modelo de experiencia de empleado o de experiencia de colaborador. Permítanme que nosotros aquí utilizamos empleado, pero yo insisto que también utilizamos la palabra colaborador. Bueno, vamos a intentar hacer lo mismo. Si en la onda de cliente eran unas IES que nos ayudaban a orientarnos, en este caso lo que vamos a utilizar son unas ES. Y esas ES, pocas, pero muy eficaces, también nos van a ayudar a guiarnos, ¿no? Por este modelo de experiencia de empleado. Si me permiten, lo que vamos a intentar, lo que voy a intentar rápidamente para no llevar mucho tiempo, es intentar hacer un rápido recorrido por esas ES y qué es en el fondo lo que significan, ¿no? Entendimos que una primera, la fundamental y quizá la más cercana a la experiencia de cliente es la propia escucha, ¿no? Nosotros en metodología de experiencia de cliente, el paradigma de experiencia de cliente, la escucha está por encima de todo. Es el primer paso, lógicamente, para entender, para conocer, para saber quién es tu cliente y qué es lo que necesita tu cliente. Debería ser lo mismo para conocer tu empleado, para saber qué es lo que tu empleado demanda y espera de tu organización, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar prácticamente las mismas palancas, ¿no? Y las mismas claves que nos ayudarán a preguntar, entender, hacer nuestros arquetipos, segmentar también a nuestros empleados de manera que podamos acercarnos con más certeza a lo que son, a cuáles son sus estilos de vida, cómo están en el mundo, qué es lo que esperan de las organizaciones, elaborar sistemas de medición y también que esto vaya acompañado, lógicamente, de un sistema de mejora continua, ¿no? De un modelo que te ayude pues, a identificar dónde están los gaps entre lo que la gente espera y lo que la organización está ofreciendo y actuar allí donde hay, sobre todo, más prioridad, ¿no? Desde el punto de vista del empleado. Bueno, ustedes probablemente en este punto ya estarán pensando que, bien, es muy parecido, es muy similar, la metodología nos sirve, tiene sentido que utilicemos la misma metodología, pero también hay diferencias y nosotros somos conscientes de esas diferencias. No es lo mismo preguntar a un cliente que preguntar a un colaborador. En muchas organizaciones el colaborador pues a veces desconfía, ¿no? De esa pregunta, desconfía de esa información. Lógicamente, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. La vinculación del cliente y la vinculación del colaborador con la organización también son diferentes, eso también lo debemos tener en cuenta, pero en cualquier caso lo que sí que nos ayuda es trasladar la metodología de manera consistente en lo que es el estudio y el trabajo sobre la experiencia del colaborador. Por tanto, está bien que empecemos con esa pata tan importante, esa palanca tan importante dentro de la metodología, que es la escucha, y que podríamos incluso trabajarlo de manera parecida. Cuando hablamos de escucha hablamos también de medición, obviamente, y esa medición nos permite acercarnos a unos indicadores que muchos de ellos pueden ser exactamente igual que los de experiencia de cliente, ¿no? Si hemos hablado de un NPS que nos ayuda a establecer el índice de recomendación, ¿por qué no tener NPS o Employee NPS para entender también la recomendación de los colaboradores, tanto a nivel transaccional, es decir, si teniendo en cuenta una interacción en concreto, como a nivel relacional, es decir, en el conjunto de mi relación con la organización, si la recomendaría o no para trabajar. También hay otros indicadores que nos pueden ayudar y que serían un poco una traslación, a lo mejor, por ejemplo, la tasa de esfuerzo, ¿no? Que es que nosotros llamamos acá, también me imagino que será la misma denominación allá. Si medimos lo que al cliente le cuesta conseguir determinadas cosas de la organización en la que es consumidor, pues también podemos medir cuánto le cuesta a la persona conseguir determinadas cosas de su propia organización, ¿no? Incluso podríamos medir un HR effort también adicional, que es cómo valora el empleado, el colaborador, el esfuerzo que la organización está haciendo
para satisfacer determinadas necesidades. Aquí tendríamos una doble tasa de esfuerzo, ¿no? La que mide cómo el colaborador valora lo que está haciendo la organización y la que mide cuánto le cuesta al colaborador conseguir determinadas cosas de su propia organización. Y igualmente, en este ejemplo, y ahora les diré de dónde sale este ejemplo que estamos viendo, también podemos medir emocionalmente, basándonos en el modelo de Russell de emociones, cómo se siente la persona con respecto a determinadas interacciones. No me puedo extender mucho más, pero digamos que los modelos de indicadores también son muy similares y lo único es que se trata de entender también cómo aplicarlos en este contexto en concreto. La segunda gran palanca del modelo sería el enfoque. Con el enfoque lo que queremos hablar precisamente es de cómo la organización en su conjunto se orienta de forma cultural, de forma incluso en los estilos de management, los estilos de dirección, el modelo de liderazgo, hacia ese espíritu, decirlo de alguna forma, de experiencia de empleado, ¿no? Y aquí entran distintas cosas, como la organización asume objetivos propios de experiencia de empleado, cómo la organización integra el employee journey, es decir, cómo entiende la relación con las personas con las que trabajan en función de esas interacciones que son realmente relevantes para las personas, cómo establece una estructura que realmente ya esté pensando en cómo generar esa mejor experiencia y, lógicamente, cómo cuantificar el impacto en la mejora de la experiencia, ¿no? Al final, cuando hablamos de un employee journey o hablamos de entender pues, esas interacciones del colaborador con la organización, estamos hablando de un journey muy parecido al del cliente, quizá en este caso, pues más, debe ser así además, muy centrado en lo que el colaborador, como decimos, considera relevante en cuanto a su relación con la organización. Este modelo que están viendo acá es un modelo que elaboró el IE Business School, y bueno, es un modelo genérico, de hecho les ha servido para trabajar un barómetro de experiencia de empleados. Se hizo uno en el 2018, se ha vuelto a hacer otro recientemente en 2020, si no me equivoco, y lo que pretende, en 2021, perdón, y lo que pretende es, bueno, simplificar mucho las cosas, pero establecer a lo mejor 5 grandes etapas o 6 grandes etapas de relación de los empleados con la organización y 24 interacciones que parece que son relevantes en términos generales. Es un modelo que es genérico, es decir, esto lo utiliza el IE junto con Endevolución y Bullion Partners, que son las consultoras que han ayudado en su desarrollo, para hacer un modelo genérico, divulgativo, es decir, que las empresas vayan entrando en lo que es un modelo de experiencia de colaborador. Realmente, todos sabemos que la metodología lo que exige es que esto se aplique a cada empresa en concreto, porque mis colaboradores pues probablemente algunas de estas cosas las compartirán, otras pensarán que son distintas y que son relevantes para ellos otras interacciones, ¿no? Pero nos sirve como modelo, sobre todo en este punto, para ser muy divulgativos, para entenderlo, para aplicarlo en todas las organizaciones y luego ya que cada organización decida hacer el suyo propio, ¿no? La tercera gran palanca sería la de extensión. Con la extensión lo que se pretende es simplemente que la organización realmente implemente y empiece a difundir el modelo de experiencia de empleado dentro de su estructura, pero hacerlo de forma ordenada y de forma operativa, ¿no? Empezando por los valores, compartiendo esas expectativas, alineando también el propio propósito de la organización con la experiencia de empleado, estableciendo una serie de mensajes relevantes, trabajando mucho la comunicación, el marketing interno y sobre todo siendo parte de la conversación que se produce dentro de la organización acerca de cómo se vive dentro de la organización, ¿no? Yo creo que esa sería la parte fundamental, la inundación que decimos muchas veces de este tema dentro de nuestra propia organización. Es decir, ser parte de esa comunicación y ser parte de las conversaciones que se producen en nuestras organizaciones. Hay una cuarta, perdón, porque tenía aquí también otro ejemplo que me gustaría comentar, simplemente es parte también del modelo anterior, del modelo de IE Business School, el BEX, el barómetro de experiencia de empleado. Ven acá como tenemos exactamente las 6 mismas grandes etapas
tenemos las mismas 24 interacciones y tenemos una doble gráfica, ¿no? En este caso, una gráfica real aplicada sobre una de las empresas, pero ven cómo la gráfica, la línea roja, la línea naranja, lo que está mostrando es cómo, o perdón, empezamos por la de arriba, la línea azul es la que está mostrando qué es lo que espera la persona con respecto a esa interacción en concreto, es decir, cuál es la expectativa, cómo es de relevante para la persona esa interacción en concreto, y la línea naranja lo que nos está informando es cómo se siente en realidad con esa interacción en concreto, de tal manera que al colaborador, a la colaboradora se le preguntan esas dos cosas. ¿Cómo es de relevante esto para ti? ¿Cómo te sientes tú con respecto a esto que me estás diciendo que es relevante para ti, ¿no? Y esto nos permite establecer esos gaps, esa diferencia entre lo que espera la persona y lo que nosotros estamos ofreciendo como organización. Bueno, este era un paréntesis simplemente porque como estamos hablando antes también de extensión, me parece importante que visualizásemos un poco hasta qué punto vamos a poder tener una medida de qué es lo que esperan las personas y qué es lo que ofrece la propia organización. Otra de las palancas que nosotros establecíamos era el entusiasmo, también por seguir un poco con las ES, pero con la idea de ir un poco más allá. Es decir, el modelo de experiencia de colaborador no puede quedarse simplemente en un análisis, no puede quedarse simplemente en una medición, tiene que ir un poco más allá y tiene que buscar sobre todo la incentivación, la motivación, la ilusión, conseguir que la gente se sienta realmente implicada. Y para eso, pues lógicamente tendremos que trabajar otros elementos de motivación, pero fíjense que aquí ya entra la propia arquitectura de gestión de personas de la organización, que ya existe antes de este modelo, ¿no? De todas las organizaciones tenemos nuestros procesos de reclutamiento, de selección, de onboarding, de desarrollo, de capacitación, de compensación, ya están estructurados, ya están montados. Bueno, ahora lo que se trata es de alinear esas prácticas con el modelo de experiencia de empleado. Por poner un ejemplo, ya no solamente se trata de entender o de hacer un buen reclutamiento, un buen recruiting, un buen project branding, ¿no? Un buen recruiting, una buena selección desde el punto de vista de la empresa, sino entender también cómo se sienten nuestros candidatos, nuestras candidatas durante ese proceso. Es decir, cómo están viviendo ellos subjetivamente un proceso de selección. Porque en última instancia ahí es donde estamos sentando las bases del compromiso, ¿no? Entonces nos interesa mucho esa percepción subjetiva. Ocurre con selección, podemos aplicarlo en cada una de las prácticas de gestión de personas que tenemos en la organización. De la misma manera, pues tenemos que ir identificando distintas acciones que sabemos que logran el entusiasmo. Una de ellas, además, no solamente viene de acá, sino que todos los teóricos del compromiso nos dicen que es clave, como es el empoderamiento, como es el propio disfrute del trabajo, ¿no? El que las personas estén haciendo realmente tareas que les gusta. Y algo que ya sabemos que es especialmente efectivo, que es precisamente lograr una participación y una co-creación, ¿no? en todos los proyectos y en todas las cosas que estamos poniendo en marcha. Una práctica que, por cierto, cada vez es más habitual en nuestras organizaciones. Y ahí tenemos pues, modelos como Agile o como que están verdaderamente incentivando esa co-creación y esa participación. Nos queda una última palanca, que sería la de excelencia, y es una palanca curiosa, la hemos dejado siempre para el final, porque realmente aquí lo que pretendemos es hacer un broche entre lo que la organización necesita, lo que las compañías necesitan en términos de desempeño, de rendimiento, y lo que las personas esperan que les ayude a ellos a rendir y aportar lo mejor, la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Y partimos de una base, es que digamos que si conseguimos unir qué es lo que yo necesito para trabajar bien con lo que la organización necesita de mí en términos de trabajo, pues probablemente conseguiremos un alto rendimiento, ¿no? Hasta ahora piensen que hemos trabajado más modelos de gestión del desempeño muy enfocados en la evaluación, muy enfocados en los ratings, muy enfocados en la repercusión que tiene esa evaluación incluso en la compensación o en otras medidas con las personas. Ahora lo que estamos pensando es volver a los orígenes, es decir, entender la gestión del desempeño como cómo te puedo ayudar para que tú trabajes mejor, qué necesitas realmente, ¿no?
Necesitas más recursos, necesitas que se estructuren los procesos de otra manera, necesitas orientación, necesitas coaching. ¿Qué necesitas realmente en lo que yo te puedo ayudar, ¿no? Y por esa vía entendemos que es la mejor manera de conseguir esa excelencia vía mejorando esa experiencia de nuestros empleados, ¿no? Obviamente, aquí tiene un papel fundamental el modelo cultural, pero también los instrumentos y digamos, las prácticas de reconocimiento dentro de nuestra organización, que no tienen que venir solamente por incentivos económicos, sino también por el propio estilo de dirección. Los propios estilos de liderazgo son fundamentales, ¿no?, a la hora de gestionar ese reconocimiento y esa compensación. En cualquier caso, volvemos otra vez a lo mismo, entender bien cuáles son las necesidades de nuestros colaboradores, qué es lo que necesitan ellos para poder trabajar bien y desarrollar un modelo que a ellos les permita poder, como decíamos, ofrecer su mejor versión, ¿no? En cualquier caso, estos modelos siempre cuando los vemos desacoplados, ¿no?, de la experiencia de empleados, siempre adolecen de lo mismo, ¿no? La gente los ve y dice, bueno, esto está muy bien para que me evalúen, pero yo realmente no sé si es una evaluación arbitraria, qué otras consideraciones entran en juego, en cualquier caso es una evaluación incómoda, yo no me siento reflejado en esa evaluación. Bueno, aquí lógicamente sabemos que la experiencia de colaborador demanda que haya unas reglas del juego pues muy claras, ¿no?, en cualquier caso. Muy bien, pues este es el modelo que nosotros pues hemos empezado a trabajar desde la asociación que espero que podamos compartir en más ocasiones y que estamos empezando a desplegar de manera que sea un instrumento, una herramienta útil para todas nuestras empresas, ¿no? Comentaba Alejandra al principio que hemos materializado de alguna forma este framework, este paradigma dentro de un manual que hemos publicado ya hace un par de meses, que se llama precisamente así, en el cómo construir la experiencia de empleado, el que yo he tenido el honor y la suerte de poder contribuir. Hay otros profesionales también de gestión de recursos humanos y de personas que han participado en él y creemos que puede ser un buen documento base para empezar a seguir trabajando este modelo en nuestras organizaciones. Y por mi parte, nada más, agradecerles mucho su atención y yo pues quedo lógicamente pendiente de todas las cuestiones, comentarios que quieran hacer. Disculpa porque creo que me he salido un poco de tiempo, ¿no, Alejandra? No, estamos bien. Está muy interesante todo lo que nos has comentado, así que tranquilo, estamos acá escuchando atentamente. Como les decía, esta es nuestra primera oportunidad en que estamos presentando el modelo de experiencia colaboradora, así que con mucho interés, como te digo. Bien, David, por favor, acompáñanos hasta el final. Como les comentaba, vamos a hacer la ronda de preguntas y comentarios, reflexiones. Ya he visto que nos han llegado varios al chat. Vamos a hacer al final de la presentación de cada uno. Así que muchas gracias nuevamente, David. Y ahora le damos la bienvenida a Marcela Saavedra de FALP. Marcela es subgerente de experiencia de pacientes de FALP, es socia también de DEC Chile. Ya nos estuvo acompañando hace un par de meses atrás con el webinar sobre salud, ¿verdad? Algunos ya lo vieron. Estuvo muy, muy buena esa instancia para conocer cómo se ve o cómo se maneja o cómo se gestiona la experiencia de pacientes en la industria o categoría de salud. Ahora especialmente Marcela nos va a comentar cómo FALP trabaja internamente en relación a sus colaboradores, a sus trabajadores, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un tema bien delicado que es salud propiamente tal, y que implica mucho más allá a veces de los conocimientos técnicos de las personas, sino también de elementos blandos, de herramientas de contención, de apoyo psicológico también en este caso. Así que Marcela nos va a comentar cómo ellos han trabajado este tema actualmente y cómo lo están llevando en FALP. Bienvenida, Marcela, mucho gusto que estés acá. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, les pido disculpas por mi voz, estoy un poquito congestionada, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Feliz de participar nuevamente, agradezco esta oportunidad. Hoy día, efectivamente, yo soy la subgerente del área de experiencia de pacientes, pero vengo en representación de FALP para contarles un poco cómo ha sido nuestra experiencia a nivel de la experiencia de los colaboradores que estamos iniciando. Estaba invitado el subgerente de personas y también
Ricardo Rodríguez, que es la persona que está a cargo hoy día del tema de experiencia de colaboradores, así que no sé si están por ahí, que manden un mensajito. Y yo voy a tratar de representarlos a ellos contando un poco cómo ha sido nuestra experiencia. Voy a proyectar mi presentación. Ustedes me dicen si la pueden ver. La vemos, sí, aún no está en pantalla No. completa, ¿Ahí pero sí? ahí sí. Bien, y también te digo que Ricardo, sí, Rodríguez está aquí, ya nos está Ya, saludando por el chat. muy Adelante, bien. Marcela. Bueno, contarles un poco, para los que no conocen la Fundación, muy brevemente de qué se trata. La Fundación Arturo López Pérez es una institución privada sin fines de lucro, que estamos dedicada al tema básicamente oncológico, ¿cierto? Eh, Cubrimos todas las áreas de la oncología, ¿cierto? Desde la prevención, diagnóstico precoz, ¿cierto? Tratamiento, seguimiento, todo lo que tiene que ver con acompañamiento al final de vida, hacemos investigación, tenemos un sistema de apoyo de financiamiento con un convenio solidario, y además tenemos un área, ¿cierto?, de donaciones y beneficencia que da apoyo a personas del sistema público o personas de escasos recursos que pueden optar a tratamientos en la clínica, ¿ya? Entonces estos son los 4 ejes, ¿cierto? La clínica, el área de donaciones, el área del convenio solidario y el área de investigación en cáncer. Ya la Fundación es una institución que tiene más de 60 años, ¿cierto? Y que hoy día es una institución bastante líder en el ámbito de la oncología. La clínica tiene, como les contaba, toda la gama de tratamientos y alternativas tecnológicas para tratar el cáncer, diagnosticar el cáncer y hacer los seguimientos respectivos. Incluso hoy día tenemos asesoría genética, ¿cierto? Estamos en el área de biología molecular, estamos haciendo investigación translacional, o sea, hemos ido abarcando varias áreas de la oncología, no solamente el tratamiento. Y tal como decía David, bueno, nosotros somos muy intensivos, más que en tecnología, en recursos humanos. ¿Ya? La Fundación hoy día tiene alrededor de 1.800 trabajadores que trabajan con nuestros pacientes directamente. Lo que nosotros entregamos, ¿cierto? Además de tecnología o drogas, son esperanza, ¿cierto? Es el trato hacia el paciente. Y hemos notado, ¿cierto?, que hay una relación directa. Alguien preguntaba por ahí cómo se relacionan las dos cosas. Nosotros hemos notado que en las mediciones de nuestro NPS, ¿cierto?, que el que yo tengo en esta presentación es de un 82%, está súper relacionado con lo que los colaboradores sienten en la encuesta de clima, cuando les preguntamos si se sienten orgullosos de trabajar en la fundación. Entonces, nosotros entendemos, ¿cierto?, que la experiencia que vive el colaborador es sumamente importante y relevante para que nuestros pacientes tengan una buena experiencia. Cuando abrimos nuestros NPS y nuestros viajes, ¿cierto?, podemos ver que efectivamente lo que más rescatan los pacientes es la calidad humana, la calidez, ¿cierto?, la cercanía, más allá de la tecnología de punta que podamos ofrecer hoy día. Por lo tanto, nosotros consideramos que para poder iniciar este trabajo de la experiencia del colaborador teníamos que darle una clara definición, ¿cierto?, de lo que era la experiencia de paciente, que entendíamos como institución, ¿cierto?, por experiencia de paciente, y entonces nos abocamos a trabajar en una definición. Hicimos un sistema conformamos una mesa de trabajo para llegar a una definición de experiencia paciente y luego esa definición bajarla, ¿cierto?, hacia los colaboradores. Y esta definición tiene 3 pilares importantes relacionados al paciente, ¿cierto?, y su entorno en el centro, que son el acompañamiento del paciente, el empoderamiento del paciente, perdón, y la escucha de la voz del paciente. Y estas 3 ejes, ¿cierto?, nos dieron una definición, que es la que les voy a leer a continuación, que dice que la experiencia del paciente para la Fundación es la percepción que tiene el paciente, su familia y su entorno cercano
no alcanzo a leer, sobre el conjunto de interacciones que experimenta durante su atención médica en PALP, incluida la atención que recibe de los médicos, enfermeras, personal clínico y administrativo, que procuran una atención centrada en el paciente, su cuidado y bienestar, y que se orientan según sus valores individuales, sus necesidades y sus preferencias, ya sean médicas, emocionales y o sociales. Entonces hoy día, para nosotros es tan importante que el colaborador entienda y haga parte de esta definición, que estamos en el proceso de llevarlo a las bases para su validación, para que los colaboradores también nos digan si se sienten identificados con esta definición, qué cosas le faltarían, qué cosas le cambiarían, ¿cierto? Y poder cerrar el proceso de la definición de experiencia de paciente como institución, ¿cierto? Con la participación de los colaboradores, entendiendo que son ellos en su gran mayoría, los que tienen el contacto directo con los pacientes y sus familias. Junto con eso, hemos estado trabajando bien colaborativamente entre el área de experiencia paciente y esta área nueva que yo les contaba de experiencia del colaborador, ¿cierto? Hoy día hemos iniciado un proceso de revisión, por ejemplo, a nivel de la gestión de personas, de todo su proceso de selección, inducción, capacitación, para revisar si efectivamente estamos nosotros entregándole a nuestros colaboradores desde la selección o desde la definición de los perfiles, ¿cierto? Aquellos valores que la institución ha definido, que son relevantes para nosotros frente al comportamiento que queremos que tengan con nuestros pacientes. Por ahí David decía que en el fondo es súper importante, ¿cierto? Esta claridad en lo que se espera de los trabajadores, de los colaboradores, ¿cierto? Frente a la experiencia que deseamos entregar. Y específicamente en el área de gerencia de personas, hoy día, como les contaba, están abordando todo lo que es el ciclo de vida del colaborador, ¿cierto? Todo su ciclo laboral, que era un poco el viaje que me estaba mostrando David, ¿cierto? Desde el inicio, cómo se realiza esa inducción, cómo nosotros le transmitimos cuáles son nuestros valores, ¿cierto? Cómo es el proceso después de capacitación, de ir ascendiendo, ¿cierto? ¿Qué herramientas le entregamos? Considerando que nosotros trabajamos mucho con pacientes que están en condiciones muy de mucha emocionalidad, entonces es súper importante tener a nuestros trabajadores y nuestros colaboradores, ¿cierto? Bien como contenidos, entonces hoy día hay todo un proceso de revisión. La área de experiencia del colaborador, al igual que lo que nos pasó a nosotros al principio de tener una única definición para que todos entendiéramos lo mismo por experiencia de paciente, está en el proceso de cómo va a definir lo que se entiende en la institución como experiencia del colaborador, ¿ya? Y de manera de que también todos sepamos, ¿cierto?, qué es lo que entendemos. Por lo tanto, yo creo que para Ricardo la presentación de David fue súper reveladora, ¿cierto? Pero hoy día ellos están en este proceso de levantar información, de readecuar los procesos y los flujos. Estamos trabajando en potenciar nuestra marca empleadora. Creemos que la FALP tiene una marca muy potente, ¿cierto? Frente a los colaboradores, tal como ellos mismos lo han dicho, es un orgullo para ellos trabajar en la fundación. Y uno de los puntos más importantes, que también lo rescató David en el modelo, es fortalecer la comunicación. Vemos que la comunicación es clave para que nuestros colaboradores tengan una muy buena experiencia, ¿cierto? Pero un poco como pueden ver, nosotros estamos también partiendo en este proceso de la experiencia del colaborador, nos interesa mucho, sabemos que somos intensivos en el área de recursos humanos y que gran parte de la experiencia que vive el paciente está dado por la experiencia de este colaborador. Pero también hay otras instancias que nos preocupan de los colaboradores y, por ejemplo, hay una sugerencia que es la de calidad de vida, que se dedica solamente a mejorar, a ver cuáles son las instancias de mejorar las condiciones, ¿cierto?, de vida del colaborador, no solo en el ámbito laboral, sino que también, por ejemplo, en el ámbito de tener una vida equilibrada, ¿cierto? Y ahí aparece un proyecto súper bonito que tenemos hoy día, que es el proyecto Impulsa, que lo que busca de alguna manera es que los colaboradores puedan tener sueños, ¿cierto? Y sean capaces de ir cumpliendo esos sueños.
hoy día está bastante enfocado al ámbito financiero de o ayudarlos a ordenar sus cuentas, pagar sus deudas, ahorrar, ¿cierto? O ponerse metas más concretas de, por ejemplo, yo quiero, no sé, comprar una casa, y entonces estamos en todo un proyecto de cómo enseñarles a cumplir esos sueños, ¿cierto? Y apoyarlos en ir logrando cosas concretas con pequeñas acciones, ¿cierto? Así que, como les contaba, para nosotros el colaborador también no es solo lo que hace en el día a día en la fundación, sino que también lo que se lleva para su casa o lo que trae de su casa. O sea, entendemos a nuestro colaborador como una persona integral, por lo tanto, poder apoyarlo en estas otras instancias, no solo en su viaje laboral, también es súper importante. Eso es lo que les puedo contar, y como dijo la Ale, si hay preguntas o comentarios, los dejamos para el final. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Muy interesante también tu presentación sobre el quehacer y esta sugerencia que nos mencionas al final. Qué bonito proyecto también, ¿verdad? Para mirar a las personas de manera más integral, como lo has dicho tú. Más adelante vamos a seguir con las preguntas. Tengo varios comentarios y eso es lo que nos gusta también de estas charlas, de estos Viernes Tech, que la audiencia reflexione, comente, haga preguntas. Se las vamos a entregar al final, entonces, de la presentación y las vamos a conversar entre todos. Muchas gracias nuevamente, Marcela, por tu presentación y de FAL. Y ahora le damos la bienvenida entonces a nuestros últimos invitados, GTD. En este caso vamos a estar con Philippe Dussert. Hola Philippe, ¿cómo estás? Bienvenido. Philippe es jefe de aprendizaje corporativo de GTD y nos tiene preparada una tremenda presentación, muy linda también y muy completa, así que vamos a dejar a Philippe para que nos cuente qué están haciendo ustedes allá también. Sé que siempre tienen muchos cambios en GTD, siempre han estado enfocados también en el cliente, así que, y eso también da cuenta de que están enfocados en el colaborador. Ahora sí, te dejo la pantalla para que nos comentes y nos presentes tu presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias Alejandra, muy bienvenidos, bienvenidas a todos, es un agrado estar acá, agradezco junto con Sonia, quien pido de inmediato también disculpas porque ella también iba a ser panelista junto a mí, ha tenido ciertas dificultades de conexión, pero vamos a resolverlo de inmediato, yo voy a hacer de inmediato la presentación, así que déjenme compartirles pantalla y me avisan si están pudiendo ver mi presentación, ¿ven ahí? Lo voy a... Sí, hay que dejarlo claro, en pantalla grande. Ahora sí se ve en pantalla de presentación. Sí, denme un segundo que me fui a la última slide. Denme un segundito. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Ahora sí y en modo presentación. Ahora sí, me están viendo mi pantalla. Ahora sí. Hola, sí, Bueno, muy bien. Dale, Philippe. genial. Bueno, muchas gracias Alejandra. Como les comentaba, bueno, les voy a presentar nuestro equipo de Cultura y Talento. Está constituido por nuestra gerenta de Cultura Corporativa, quien es Sonia Cárdenas, quien también está activamente en esto de la transformación organizacional, no solo desde la implicancia de las personas, sino también desde lo que conlleva en sí el trabajar temas que sean de experiencia cliente, temas que incluso nos permitan ir no solo más allá de los clientes externos, sino también ver a nuestros clientes internos, que son nuestros mismos colaboradores, como digamos, organismo clave, personas que en el fondo nos permiten avanzar mucho más allá de lo que queremos profesar en términos de nuestra experiencia hacia afuera, ¿vale? Entonces, somos en particular, hablándoles un poquito de GTD en una primera instancia,
muy reconocidos como una empresa más bien vertida en el mundo de las telecomunicaciones, más arraigada en el mundo del Internet, de las conexiones, ¿ya? Cuando, digamos, le pregunto, o, digamos, me preguntan dónde yo trabajo, y yo digo GTD, me dice, sí, ustedes son GTD Manquehue. No somos solo GTD Manquehue, somos una colección de empresas que de alguna u otra manera se han ido incorporando en el tiempo y que nos permiten hoy en día constituirnos como un grupo mucho más diversificado en términos de soluciones, no solo a nivel de lo que es nuestro fuerte, que es fibra óptica, sino además también soluciones TI, soluciones de ciberseguridad, e incluso somos bien reconocidos por partners o grandes compañías a nivel de prestarles un gran servicio de apoyo en términos de lo que son data centers, manejo de datos, de grandes volúmenes de datos, ¿vale? Entonces, un poco también de nuestra historia, nosotros nacemos en el año 1979, es una empresa que ya tiene más de 40 años de trayectoria, y tímidamente nace la inquietud de nuestro fundador, don Manuel Casanueva, de poder, el ingeniero de profesión, de meterse en este mundo de conectar a las personas, ¿vale? En ese año nace Teleducto, más bien en el año 80, en una lógica de poder proveer, digamos, telefonía y tímidamente temas de conexión. Estamos hablando de conexiones que hoy en día son muy lentas. Estamos hablando de transmisiones de 10 megas, que es impensado en esta época. Nosotros ya hablamos de conexiones hoy en día de 800 gigas, 2 gigas inclusive, que es algo que ya está dentro de nuestra oferta, incluso de manera simétrica. Así que esto es infinito y no para, ¿vale? Pero eso era una realidad de la época y era un gran negocio, algo que de alguna otra manera fue potenciándose con el paso del tiempo, inclusive desplegándose. Y esto de Teleducto nace porque de alguna otra manera las conexiones van debajo de la tierra, digamos por el subsuelo, y vamos como conectando con cables. Por eso es que la empresa nace y se constituye como Teleducto. Y empezamos de a poco, dadas las palabras que nos transmite ahí nuestro fundador, a conectar ciertas zonas de Santiago y expandiéndonos a lo largo también del tiempo a regiones. Y también empezó ese apetito de seguir creciendo, de adquirir otras empresas que ya también estaban virtiéndose en otros negocios, en el negocio de Internet, donde ahí justamente aparece en el año 2005 la adquisición de GTD Manquehue. Por el paso del tiempo también empezamos también a diversificarnos aún más y a desplegar nuestro posicionamiento en el sur, y adquirimos una empresa que tiene mucha trayectoria, que es Telefónica del Sur. Para que ustedes sepan, Telefónica del Sur tiene más de 128 años de trayectoria y tiene un posicionamiento en el sur muy fuerte, donde ahí inclusive no solo brindamos conexión telefónica, sino que también conexiones de internet y de otras soluciones TI que de alguna otra manera se han ido desplegando con mucha fuerza, e incluso iluminando zonas que otros proveedores no llegan, porque también es el espíritu nuestro de estar trabajando inclusive no solo desde el ámbito de poder proveer residencialmente el acceso, sino también habilitar escuelas que hoy en día no tienen conexión, y eso es un interés muy grande de nuestro fundador, de poder trabajar muy de codo a codo con incluso el gobierno, para poder también llegar a zonas que hoy en día no están iluminadas. Iluminadas me refiero a que tengan conexión a Internet. También empezamos a diversificarnos y entrar en otros mercados, en esto de posicionarnos y de abrirnos en otros países como Colombia. Ahí nos metimos adquirimos un data center, en Perú también un data center, y a su vez también servicios de ciberseguridad. Y eso es hoy en día algo que también estamos potenciando con mucha fuerza, los temas de ciberseguridad, porque como ustedes bien saben, hay, hay muchos, digamos, ataques que hoy en día muchas empresas están afectadas, y para nosotros es muy necesario proteger esas empresas y ofrecer servicios de ciberseguridad. Entonces, GTD ha tomado conciencia de que esto es muy relevante y ha podido ir potenciando esto con el paso del tiempo. A su vez, también algo que quisiera destacar
en el año 2019 se da inicio a un gran proyecto que es el cable Prat. Para que ustedes sepan, es un cable submarino que va desde Arica a Punta Arenas, y ese cable vio a la luz, digamos, su operación en el año 2020. Ese cable permite conectar todas las regiones de nuestro país. Es como un gran cable submarino que no tiene un gran ancho, digamos, pero va debajo del mar, y permite a su vez conectar las distintas regiones y proveer así una conexión muy estable a cada ciudad de nuestro país, a lo largo de todo Chile. Así que esto no para. PNGTD también tiene un posicionamiento no solo en los países que yo les comenté, Perú, Ecuador, Colombia, sino también está dentro de nuestro fundador un fuerte interés de poder abrirse a otros lugares del mundo, y es por eso que el 2021 también nosotros ya estamos en Italia. También tenemos una pequeña operación también en España, no menor también en lo que dice relación con fibra óptica. Y bueno, quién sabe qué nos depararán los próximos años. Entonces, así a grosso modo, nosotros hoy en día tenemos una dotación consolidada de más de 3.000 colaboradores. Como les dije, estamos en Chile, en Colombia, Perú, en fin, Ecuador, España, Italia. Nuestro promedio de edad es de 40 años. Tenemos muchas generaciones que están en esta organización y que nos aportan desde su distinto saber, y eso también hace que nos distingamos también como una empresa donde gozamos de un buen clima. Hay una antigüedad promedio de 8 años, a la gente le gusta desarrollarse en nuestra organización, hay oportunidades también de crecimiento, y eso también nos permite ir potenciando aún más nuestra oferta de valor. ¿Qué más les puedo contar? Que estamos diversificados en segmentos de empresas. Cuando me refiero a empresas, al mundo de las corporaciones, al mundo también de las empresas mayoristas, de las microempresas, y también muy arraigados en el mundo de la conexión residencial a través de servicios de telefonía, televisión e internet. ¿Vale? Y algo que también nos distingue mucho, ya para entrar de plano con este marco conceptual que hoy en día estamos conversando, que es el tema de la implicancia de las personas. Para nosotros hay algo que nos caracteriza, que no es solo el acrónimo. Para que ustedes sepan, GTD significa gente totalmente dispuesta. Dentro de eso hay mucho de lo que nos referimos nosotros con ser cercanos, y para eso nos implica a nosotros estar mucho más en sintonía fina de lo que nos están diciendo nuestros clientes, para estar mucho más en implicancia, en conexión con ellos, ¿vale? Y vivirlo realmente significa estar muy atento a lo que podemos capturar en los distintos focos, en las distintas interacciones que tenemos con nuestros clientes, con nuestros distintos canales de atención. A su vez también queremos ser ágiles, queremos ser vanguardistas, queremos estar muy alineados con lo que profesa la transformación digital, y no solo desde hacia afuera, sino también hacia adentro. Y esa es una invitación a poder reinventarnos y a poder hacer nuestros procesos internos inclusive mucho más ágiles de lo que hoy en día está. También queremos ser muy confiables de cara al mercado, y eso implica tener algo muy descrito, muy interiorizado en nosotros, que es la ética en la forma de cómo hacemos negocio, en la forma de cómo nos relacionamos con nuestros clientes. Solo a modo de ejemplo, nosotros tenemos clientes muy grandes, como por ejemplo Falabella, y le proveemos muchos servicios de data center a ellos, de manejo de grandes volúmenes de datos. Ustedes se imaginan un Cyber Day donde hay muchas transacciones que pasan. Nosotros nos desplegamos y nos ponemos muy en disposición a ellos para poder agilizar y ser confiables en la operación cuando ellos están justamente en un proceso muy álgido, como es, a modo de ejemplo, un proceso como este, ¿vale? Y tenemos también dentro de eso una ambición muy grande de poder crecer con el paso del tiempo, de duplicar el valor de nuestra compañía, y para eso nos hemos planteado que todos somos capaces de hacerlo, y que tenemos de alguna u otra manera alineamientos que nos permiten ir avanzando en eso en el tiempo,
¿vale? Nosotros tenemos 5 grandes lineamientos que implican a las personas a estar siempre con el cliente al centro, y no solo desde cómo poder de alguna otra manera vender nuestro producto o escuchar lo que nos dicen nuestros clientes a través de nuestros distintos canales internos, sino a través cómo también podemos internalizar conductas, cómo también nosotros podemos hacer de que efectivamente la tecnología simplifique y mejore aún mejor la vida de cada persona. Queremos ir más allá de lo que es esto de la conectividad. ¿Por qué no descubrir otras tecnologías? ¿Por qué no seguir con ese apetito de ir mucho más allá de lo tradicional? A eso va no solo con el hecho de brindar conexión de fibra óptica, sino que meterse en otras tecnologías implica repensar este mundo de la inteligencia artificial y cómo poder eso llevarlo a mejorar la calidad de vida de las personas. En esto de lo que es gente totalmente dispuesta es efectivamente estar mucho más implicado con nuestros colaboradores, construir una cultura ágil, cercana, confiable, que a su vez también potencie los espacios de innovación, de creatividad y siempre no perdiendo de vista esto de que está en el marco, que es tener el cliente realmente al centro. Esto de ser una empresa global es un apetito de nuestra organización, es seguir creciendo, esto no para y para allá vamos, es decir, es expandirnos a otros países que tienen mucha densidad poblacional y que nos permite aún más desplegar nuestra oferta de valor. Y por último, lo de ser totalmente digitales es estar aún más conectado con la transformación digital y eso implica mejorar nuestros procesos, potenciarlos y generar aún más capacidad analítica diferenciada en nuestra forma de hacer las cosas. Entonces eso es cliente al centro. Eso es lo que nos implica ir mucho más allá y desafiarnos a pensar aún más en nuestros clientes. Yo les presenté a Sonia, pero también aprovecho de presentarme yo dentro de esta exposición. Yo soy Philip, soy ingeniero de profesión y también me apasiona mucho la música, ¿vale? Algo pequeño que también quería invitarlos a ustedes es a cómo podemos crear y o potenciar una cultura orientada al servicio. Así que los invito, así pueden con su teléfono móvil rápidamente escanear este código QR con su teléfono móvil y ocupamos una pequeña pregunta ahí abierta. ¿Bien? Les voy a poner en pantalla lo siguiente. ¿Están viendo ahí? Ahí veo que hay una persona conectada. Pueden digitar en su computador si quieren www.menti.com e introducir el código 12090677. Ahí veo que se están conectando. Bien. Entonces, bien, ahí veo que ya se han sumado 5 personas. Muy bien. Recuerden www.menti.com. Ok, en virtud del tiempo voy a avanzar y voy a lanzar de inmediato la siguiente pregunta. Es cómo podemos crear y o potenciar una cultura orientada al servicio. Ahí estamos viendo escuchar el frontline, por ejemplo, algunos interesantes comentarios como motivación, empoderar a los ejecutivos, conociendo colaboradores, el reconocimiento que es tan importante, por supuesto, eh, colaboradores que entiendan el propósito, sin lugar a dudas, me hace mucho sentido. Ahí algo que se destaca muy fuerte es el propósito. En fin, hacer partícipe a los jefes, sin lugar a dudas. Ahí hay un tema de empoderar a los jefes, de darles mayor, digamos, autonomía. Está la estrategia de CX también, siempre como un gran cariño. Escucha, empatía, inspirar, conocer más aún a los colaboradores, la transparencia. Muy bien,
Muy bien, muy bien. Agradezco mucho sus comentarios. Voy a volver a la presentación solo para ahí compartirles un poquito más. Dame un segundo. Aquí estamos. Entonces, muy bien. Entonces, como ya para un poco ir cerrando la idea de lo que queríamos presentarles, es que en GTD de alguna otra manera somos una compañía con las mejores personas que entregan la mejor experiencia de servicio, y es algo que de alguna otra manera eso nace desde nuestros líderes y siempre está presente en transmitirlo a los colaboradores en cada una de las reuniones, en cada una de las interacciones que tenemos en las oficinas, en fin, en todo lo que nosotros brandeamos dentro de la organización. Hay un espíritu que se vibra en función realmente de poner el cliente al centro. Esto significa aún más trabajar en una experiencia mucho más allá de lo que queremos profesar dentro de nuestra propuesta de valor. Acá ustedes tienen una imagen de un equipo que se constituyó con personas que están vertidas en los distintos segmentos o incluso en otras áreas que no necesariamente tienen relación con clientes, en áreas de operaciones, en áreas de personas, personas que están vertidas en otros países. Y nuestro espíritu como mesa de cultura de servicio, muy en la línea de implicarnos aún más, no solo en nuestros clientes externos, sino también en tener una propuesta interna, es poder forjar un propósito, perdón, de qué es lo que nosotros entendemos como cultura de servicio dentro de la organización y cómo lo queremos profesar y potenciar dentro de la organización y incluso mejorar de cara a la relación que tenemos con nuestros clientes externos. Y para eso nos planteamos también como mesa o como equipo de cultura de servicio trabajar un plan bien ambicioso de poder asentar aún más las bases. A eso se refiere con el punto 1 de entender de qué es lo que entiende cada colaborador respecto a lo que es cultura de servicio. ¿Ya? Ahí sensibilizamos de alguna otra manera después con eso a la organización en una lógica mucho más ampliada, con estrategias de formación, con estrategias de diseminación de contenido, de manera tal de que la gente pueda internalizar aún más lo que estamos haciendo como equipo de trabajo. Con este tercer punto que es internalizar, me refiero a ya llevar a cabo prácticas que uno pueda ir midiendo a nivel de las conductas. Ya son estrategias mucho más focalizadas a cómo de alguna otra manera sacarle aún más, pulir aún más la relación que tienen nuestras empresas, incluso contratistas o nuestros colaboradores externos, de cara a cómo se relacionan de mejor forma con los clientes. Entonces, a eso de entender, yo me refiero con trabajar temas primero basales de qué significa para nuestros colaboradores y cómo ellos lo comprenden de esto de la orientación al cliente. Y es para eso que nosotros estuvimos formando a nuestros colaboradores durante todo un año respecto a primero que ellos puedan entender bien qué es lo que referíamos con esto. Luego de eso, que es algo que activamente estamos trabajando, es en poder tener una solución de formación mucho más customizada a lo que quiere GTD, es decir, transformar a la organización en una lógica de qué es lo que entiende por transformación centrada en el cliente. Ya poder también brindar herramientas o prácticas que puedan ser atingentes para mejorar la relación, muy en la lógica de poner una especie casi de manual con 4 propósitos muy claves que pueda articular alguien que está en la alta cúpula directiva como alguien que está, digamos, a nivel muy, digamos, de staff dentro de la organización. Es decir, esto tiene que ser comprendido a través de estos 4 principios muy claves de cómo interrelacionarnos interárea, como también hacia afuera con nuestros clientes, ¿vale? Y eso es algo que estamos trabajando muy fuertemente dentro de lo que son las estrategias de este curso que va a ver la luz.
y que nos va a permitir, que nos va a permitir sensibilizar de mejor forma. Y por último, también no quita que seguimos sensibilizando a través de seminarios, webinars que nos permitan estar sosteniendo esta estrategia en el tiempo. Es decir, realmente nos tomamos muy en serio esto de cliente en el centro. Y por último, lo que les había comentado, esto de internalizar, es finalmente articular y vivir nuestra manera de ser, esto que ya de alguna otra manera hemos ido trabajando a través de potenciar e impactar positivamente en la vida de las personas con lo que nos relacionamos. Es decir, es ya ir a medir realmente cómo están estas conductas viviéndose en los distintos puntos de atención a clientes, léase en terreno, léase a través del contact center, y eso se puede ir midiendo con paneles y poder incluso haciendo estrategias de coaching o de trabajo focalizado para que esto sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y esto a nivel de beneficios permite que la gente pueda entender en una lógica de visión compartida, pueda también vertirse lo que es el reconocimiento, mejorar la calidad de vida, no solo en el trabajo, sino también de cómo hoy en día yo también mejoro con mi relación con clientes. Y por último, generar una cultura mucho más empoderada con un alto desempeño. Por último, como ya para ir cerrando, estas son palabras que de alguna otra manera siempre están muy presentes en nuestra inducción corporativa, y que son palabras que vienen de boca de nuestro fundador. Cuando él dice el cliente siempre tiene la razón, aunque suene que es una frase a lo mejor que ya para nosotros es muy natural, es verdad que puede ser de que en algunos casos el cliente nos desafíe y nos diga, es que tú no sabes de tecnologías, en fin, puede ser de que en alguna medida hay cosas que nosotros quizás no sepamos en el minuto, pero sí podemos volver siempre con una respuesta. Y siempre ha sido de boca de nuestro fundador no poner un no. Siempre es déjame verlo, y eso siempre está muy internalizado a todo colaborador que entra en la organización, desde el gerente general hacia abajo. ¿Ya? El cliente siempre tiene razón, y eso es algo que a nosotros nos moviliza. Somos gente totalmente dispuesta porque lo practicamos y lo llevamos de alguna otra manera muy en lo que dice relación con la relación con otros, cómo podemos siempre estar mucho más allá. Siempre está muy presente en nosotros el hacernos cargo a través de una palabra bien como gringa, que es el accountability. Es realmente no dejar las cosas que queden ahí dando botes, sino también tomarlas y que lleguen a puerto. Y por último, algo que también está bien, digamos, arraigado en todos los niveles, es que siempre traigamos soluciones y no problemas. Es decir, siempre ir más allá, siempre proponer, bueno, esto está pasando, tenemos que resolverlo, pero proponemos esto y se puede hacer de manera distinta. Listo. Preguntas cuando sea el espacio. Así que muchas gracias a todos, todas, y eso es todo por mi lado. Muchas gracias, Filip. Muy interesante también la presentación de GTD. Ahora le vamos a dar el espacio entonces a las preguntas, y los comentarios han llegado bastante al chat, así que vamos a comenzar en función del tiempo para que alcancemos a lograr leer la mayoría de todos los comentarios y las preguntas. Vuelvo entonces al chat. Por ejemplo, les voy a pedir en este caso que vuelvan todos a la pantalla, Marcela, David, Filip, justamente. Ahora es el momento en que vamos a estar todos ustedes respondiendo, ¿verdad?, las preguntas que salen del público. Por ejemplo, vamos a partir con David, que fue en la primera presentación, ¿verdad? Guillermo Galleguillos dice: la experiencia colaborador creo que son idóneas en cada tipo de empresa, pero una de las cosas que falta es la transparencia interna. Eso es como un comentario, ¿verdad? Ejemplo, los concursos internos, uno nunca sabe por qué no quedan en el puesto que postula, y ahí está el error, porque se produce que los puestos están ya cubiertos y los concursos son solo hechos para cumplir. Entonces, habría que medir la transparencia. ¿Qué opina David respecto a este comentario que nos entrega Guillermo? ¿Sientes que esto pasa en las organizaciones y en los colaboradores se genera una especie de frustración entonces en este sentido?
Absolutamente, absolutamente. Además, muy adecuada la pregunta de Guillermo, porque en el fondo lo que está poniendo encima de la mesa es un elemento experiencial. Es decir, a nosotros no nos importa, nos importa sobre todo que las reglas del juego sean claras, ¿no? Y que la transparencia de esas reglas del juego sea así. Por poner un ejemplo, muchas veces nos importa menos si uno cobra más que el otro o si está un empleado pagado de una forma o de otra. No me interesa tanto cuánto gana el de al lado, pero sí que me interesa saber cuáles son las reglas del juego a la hora de pagar, ¿no? Cómo se compensa aquí, cuánto puedo aspirar, si esto está equilibrado, si hay una equidad interna. Eso me interesa más, el hecho de que haya esa transparencia, que no el saber si el de al lado cobra más o menos que yo, ¿no? Eso es algo que experiencialmente es muy interesante y tiene que ver precisamente con lo relevante que es para las personas, ¿no? El hecho de que haya reglas del juego claras en todos los sentidos, no solamente en compensación, también en promoción, en desarrollo, etcétera. Perfecto. Y aprovechando también tu presencia acá, David, otra pregunta que nos hace Claudio Fuentealba. Si se ha estudiado la relación entre el INPS, el NPS del empleado, digamos, y el NPS de clientes, u otros indicadores de experiencia entre ambos sentidos. ¿Hay correlación a mayor, verdad, NPS de empleado, mayor NPS de cliente? ¿Hay estudios sobre eso? ¿Está confirmado matemáticamente, pragmáticamente? Los hay, y además esa correlación en la mayoría de los casos es positiva. Es verdad que, porque yo he visto en el chat que había otra pregunta, me parece que era no sé si era de Sonia, que decía que podría darse el caso de que hubiese una gran experiencia interna, pero que luego eso no se tradujese en una experiencia de cliente, ¿no? Y es interesante también buscar ese link, esa gestión, ¿no? De conectar una experiencia con la otra. Pero en términos generales sí que existe esa correlación, o por lo menos los estudios nos demuestran que sí, y hay estudios muy interesantes de Bruce Tenkin también, incluso una propia herramienta de medición de compromiso y de engagement de Bruce Tenkin, que precisamente pone de manifiesto hasta qué punto puede estar conectado una cosa con la otra, ¿no? Y otra pregunta que hace Adriana sobre este mismo tema. ¿Qué sugerencias o recomendaciones se pueden entregar para implementar de una buena forma el INPS? ¿Se requieren ciertas condiciones de borde para poder tener un buen indicador? ¿Cada cuánto medirlo? ¿A quiénes medirlo? ¿A toda la organización? ¿O ir por parte, dependiendo del área? ¿Qué nos puede comentar? Lo manejaría exactamente igual que manejamos el NPS de clientes. Es decir, en el fondo, tampoco a todos los clientes le preguntamos todo el tiempo. Entonces, si esto no lo hacemos con los clientes, no tiene sentido tampoco hacerlo con los empleados. Podemos segmentarlo, podemos hacer algunas preguntas de carácter relacional, es decir, NPS globales, anuales, por ejemplo, en el cual preguntemos si recomendarían esa empresa para trabajar de forma global a todo el mundo, pero yo sí quiero sacar un ENPS de, por ejemplo, la gente que se está incorporando en la organización y saber cómo es la experiencia de onboarding, ¿no? Y esas interacciones que se producen en la inducción, pues lógicamente solo preguntaré a ese grupo de personas, ¿no? Es decir, cuál, después de haber pasado un proceso de inducción, sí recomendarían esa empresa para trabajar. Vamos a manejar los mismos conceptos del NPS, un NPS transaccional referido a interacciones concretas y un NPS relacional referido, bueno, pues al conjunto, a la relación que la persona mantiene con la organización. Pero en esencia, al final es lo mismo, y lo que sí que yo evitaría sería la reiterada pregunta permanente a todo el mundo todo el rato de si recomendaría a la organización para trabajar, porque al final pues puede ser también algo bastante que produzca bastante cansancio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a administrarlo bien, igual que hacemos con los clientes. Yo aquí no haría más diferencia. Perfecto. Muchas gracias, David. Otra pregunta muy relacionada y que también surge en el chat es, ¿qué es primero? ¿Es enfocarse en la experiencia del cliente o en la experiencia del colaborador? ¿Qué nace primero? ¿En dónde me fijo yo como empresa? ¿O tienen que ir de la mano, en la misma sintonía? Es una pregunta que nos hemos hecho todos, ¿eh? Yo creo que al final uno puede desarrollar un modelo de experiencia de empleado simplemente porque quiere conseguir un mayor compromiso, no está pensando en la experiencia de clientes, sino simplemente está pensando en un mayor engagement, ¿no? Eso puede ocurrir. Ahora, pensemos en cómo si uno construyese una organización desde cero, una empresa desde cero, ¿por dónde empezaría, no?
y probablemente empezaría pensando en donde el cliente, es decir, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi producto, cuál es mi servicio, qué es lo que espera el cliente de mí y qué es lo que le voy a entregar. Una vez contestada esa pregunta, luego me haría la pregunta de decir, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Con qué organización? ¿Con qué tipo de conductas? ¿Con qué tipo de...? Entonces, probablemente eso vendría después, ¿no? Desde un punto de vista de experiencia de cliente. Ahora bien, yo creo que se puede hacer también empezando por un modelo de experiencia de empleado, simplemente por lograr ese mayor compromiso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, David. Ahora vamos a pasar con Marcela. Nos hacen también una pregunta muy atingente, ¿verdad?, al tema FALP. En los colaboradores, ¿verdad?, que tienen que tener estas características que nos comentabas, ¿hay algún proceso de selección especial para llegar a reclutar, digamos, a invitar a participar en FALP a estas personas que entreguen mayor empatía, tengan estas habilidades blandas más desarrolladas? Hablábamos antes de empezar la presentación, bueno, con todo esto que ha pasado, pandemia, temas oncológicos que son de difícil, ¿verdad?, vivir. ¿Cómo lo llevan los colaboradores? ¿Hay mucha tasa de licencia, cansancio? Eso está en la medida, como en el aguante que tiene cada uno de los colaboradores. Entonces, ahí cuéntanos, Marcela, si nos puedes compartir cuáles son las herramientas o cómo lo ves allá en FALP. Mira, la verdad es que hasta hace un tiempo atrás, básicamente las características que se buscaban en los colaboradores eran características más bien técnicas, o sea, en las áreas de enfermería, qué sé yo. No estábamos tan enfocados en características blandas, ¿cierto? Porque entendíamos que trabajar ya en la fundación, en este contexto de pacientes oncológicos, le da en general al colaborador un contexto diferente y se va como introduciendo de forma natural en esta mística que tiene la fundación, ¿cierto? Y en esta dinámica de poner al paciente y a su familia en el centro. Pero también nos fuimos dando cuenta que esa hipótesis que nosotros teníamos, ¿cierto?, de que esto se da de manera natural no era tan cierta. Y entonces ahí es donde también estamos revisando, como yo les contaba, los procesos no solo de inducción y selección, sino que también las definiciones de los perfiles, porque claro, yo puedo tener un proceso de selección donde busque ciertas características, pero mientras no lo tenga definido en el perfil, ¿cierto? O le dé una relevancia, un puntaje, por ejemplo, dentro de ese perfil, relevante estas condiciones de empatía, por poner ejemplo algunas características, ¿cierto? De calidez, qué sé yo, el perfil tampoco va a valer mucho. Entonces estamos justamente en ese proceso hoy día porque entendemos que es súper importante que nosotros no solo capacitemos o eduquemos, ¿cierto?, a nuestros colaboradores actuales en lo que es experiencia de paciente o mejoremos su viaje de vida laboral, sino que incluso desde la selección y desde cuando definimos un cargo, tener estas variables ya dentro. Ahora, ¿cómo han resistido los colaboradores este proceso de pandemia, ¿cierto? Y que nos ha tocado vivir. La verdad es que hemos tenido diferentes etapas. Durante la primera etapa de la pandemia, los colaboradores fueron increíbles. Nosotros nos convertimos en una primera etapa en un hospital COVID, dejando incluso de lado a nuestros pacientes, porque así nos lo indicaron de alguna manera. En la segunda ola ya nos liberaron de ser COVID, ¿cierto? Y pudimos empezar a atender a nuestros pacientes nuevamente y a recibir a los pacientes del sistema público que no podían tener cabida porque estaban, ¿cierto?, sus hospitales convertidos en COVID. Lo que aumentó increíblemente la presión asistencial en la fundación, ¿ya? Y resistimos, yo creo que un año con nuestra gente en muy buen pie, en muy buenas condiciones, con el mejor de los ánimos, pero ya el año pasado efectivamente se empezó a notar el efecto de este cansancio, de este estrés, de esta presión asistencial, ¿cierto? Y eso obviamente se tradujo en un aumento de licencia, como yo les comentaba a la Ale hace un tiempo atrás, lo que también afectó nuestra actividad frente a nuestros pacientes. Tuvimos minutos en que tuvimos que bloquear consultas, alas de hospitalización, porque no teníamos el personal que efectivamente se requería para la atención. Entonces, efectivamente,
el colaborador, en nuestro caso, como ya les comentaba, es fundamental para poder entregar una buena experiencia a nuestros pacientes. Así que estamos, desde esa experiencia, más todas las otras que hemos tenido durante el último año, ¿cierto? Estamos porque siempre como que confiamos mucho en nuestros colaboradores, en lo bueno que eran, en los cálidos que eran, pero nos dimos cuenta que nos faltaba un poquito como institución apoyar en ese sentido. Así que estamos en eso ahora. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Y sumando a esto, que es lo que te comentaba al cierre de tu presentación, este proyecto que tienen de sugerencia de calidad de vida, esto nace hace poco, nace justamente por esto que nos comentas del desgaste que tienen las personas. ¿Cómo lo han visto internamente ustedes? ¿Cómo lo miden, el impacto que tiene, los resultados? Cuéntanos un poco más. Nace específicamente nace en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Del estrés que se generaba cuando alguien tenía COVID y estaba además encerrado en su casa con toda su familia y todas las complicaciones que eso se generaban. Entonces esta idea, bueno, venía un poco antes, pero ya se concreta y se fortalece mucho más en este tema de la pandemia, de dar asistencia, ¿cierto? A los colaboradores durante este proceso. Y obviamente después siguió creciendo a programas como dejar de fumar, tuvimos un programa con una aplicación para hacer ejercicio, hoy día estamos con el proyecto Impulsa, o sea, en general esta sugerencia de calidad de vida, bueno, tiene todo un área de medicina laboral, por decirlo de alguna manera, donde no solo se maneja el tema COVID hoy día, que para nosotros es súper crítico, ¿cierto?, por el tema de la atención de pacientes, sino que nacen una serie de otras instancias en el contexto de la medicina laboral, ¿cierto?, para mejorar las condiciones de nuestros funcionarios, las condiciones médicas, más estos proyectos como la salud financiera de los colaboradores, ¿cierto?, o apoyarlos en los proyectos, etc. Entonces es una sugerencia que ha ido en el corto plazo adquiriendo gran relevancia en cuanto a mejorar las otras instancias no laborales necesariamente del colaborador. Y nos ha resultado bastante bien, bastante bien, es una bonita experiencia. Este proyecto en lo específico es un proyecto muy bonito, se concursa para participar de este proyecto, ¿cierto? Porque reciben asesoría, nosotros lo estamos haciendo en conjunto con otra fundación que se dedica justamente a esto, que no recuerdo en este minuto el nombre, pero en el fondo los funcionarios concursan porque hay todo un proceso de educación, de apoyo, de coaching durante el periodo en que ellos estiman que tienen que cumplir estas metas. Entonces es algo bien interesante que nos ha ayudado harto. Qué lindo, Marcela. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora vamos a pasar a Philippe. Philippe, ya nos presentaste, ¿verdad?, que GTD ha ido creciendo, se ha ido expandiendo, ha tomado zonas de Santiago, del país, está fuera de Chile. Cuéntanos en ese sentido cómo han logrado de alguna manera aunar una cultura organizacional similar en cada uno de estos países o lugares, o más bien dejan como GTD que cada país se involucre de acuerdo a su propia naturaleza con sus empleados, digamos. Sí, bueno, Alejandra, respondiendo a tu pregunta, efectivamente nuestros países tienen unidades de manejo descentralizadas a Chile, pero sí trabajamos muy en conexión con ellos. Y así también el tema de cultura siempre lo hemos trabajado con ellos de manera tal de tener una propuesta uniforme y entendida por todos nuestros colaboradores independientes del país. Sin embargo, solo para poder reforzar un poco la respuesta, cada unidad sí customiza ciertas bajadas, digamos, de cara a la idiosincrasia del país y a sus colaboradores. Eso. Perfecto. Y en el caso de usted, que bien distinto, Marcela se nos tiene que ir ahora, se despide. Gracias, Marcela, por tu participación, por Gracias, estar acá Marcela. nuevamente. Muchas gracias, que estás muy bien, Marcela. A diferencia de FALC, ¿verdad? Que en GTD estamos hablando de conexión, estamos hablando de cosas como un poco más tecnológicas, el cable, ¿verdad? ¿Cómo logran que los
proveedores, por ejemplo, o el soporte técnico, que muchas veces estos equipos los trabajan con personal externo, esté involucrado con los mismos valores, la misma cultura GTD. ¿Qué hacen adicional para que esto pueda generar una sinergia realmente? Sí, efectivamente, bueno, nosotros tenemos vertidos en todos nuestros segmentos áreas que son tanto de aprendizaje como de experiencia cliente, que activamente trabajan en mejorar la relación con nuestros contratistas y a su vez, obviamente, potenciar la interrelación con nuestros clientes. Por lo tanto, no solo es trabajar desde lo tangible que son los Customer Journey, que muchas empresas trabajan, sino también cómo aún más trabajar lo que es la conexión emocional, que también me hace mucho sentido, digamos, también por lo que nos comentó David, respecto a cómo trabajar mucho más, no solo lo que es el proceso en sí, sino también cómo generar momentos de emocionalidad que nos permitan sostener ese vínculo que tenemos con nuestros clientes. Perfecto. Muchas gracias, Philippe. Ahora vamos a volver con unas preguntas más para David. Hay una que está en el chat que se me pasó. Pregunta Claudio Fuentealba, dado que el framework de experiencia empleado supone alinear elementos que son propios de recursos humanos, ¿qué consejo nos dan para sumar a los líderes de recursos humanos a imprimir cambios en sus modelos y políticas? ¿Han encontrado resistencias? Bueno, yo creo que eso pasa o puede pasar en muchas organizaciones, independiente del rubro, independiente del tamaño, o quizás más aún en empresas grandes. ¿Cómo lo has visto tú desde tu experiencia, David? ¿Cómo a los líderes los invocamos a que participen en estas mismas estrategias y estén alineados? Tengo que decirte, Alejandra, que esta pregunta de Claudio es fantástica y es una pregunta que siempre está ahí y además que es muy importante que encontremos una respuesta, encontremos una estrategia. De hecho, es una pregunta que se le plantea precisamente a los responsables o a los profesionales de experiencia de cliente, que son los que ven esa necesidad de que recursos humanos esté alineado también con este modelo y que, por otro lado, recursos humanos parece que lo que está pensando en sus propias preocupaciones, ¿no? De preocupaciones laborales, de compensación, preocupaciones de selección, de gestión interna de la organización. Pero fíjate, yo creo que, y casi es un truco, ¿no? que yo creo que una estrategia que podemos utilizar, creo que necesitamos, o recursos humanos, y hablo ya como desde recursos humanos, nos viene muy bien ser cómplices de alguna manera de la gente de experiencia de cliente, ¿no? Y ahora hablo ya, como digo, como recursos humanos. ¿Por qué? Mira, en recursos humanos tenemos dos retos por delante. Dos retos, además, que son casi una cuestión de supervivencia en nuestras organizaciones. Por un lado, alinearnos con la estrategia del negocio. Esto es algo que siempre se ha dicho, que recursos humanos tiene que estar muy alineado con el negocio, pero es verdad que muchas veces no hemos encontrado la manera y es verdad que muchas veces la organización te dice, bueno, intenta entender un poco el negocio, intenta entender un poco cómo generar valor, qué tú puedes hacer para aportar al negocio. Si la experiencia de cliente nos necesita, esa es la mejor manera de embarcarme yo con el negocio. Con lo cual, si a mí como recursos humanos me venden que esta es una manera de vincularme más al negocio de la organización, yo lo compro. Lo compro porque me va a ayudar a reposicionarme otra vez estratégicamente. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos otra necesidad y es conectar con la gente. Mira, recursos humanos trabaja con temas que a veces no te distancian de la gente. Son temas muy conflictivos, son temas muy complicados. Y a veces te resulta muy difícil colocarte en una posición que sea una posición de generar compromiso, generar implicación, generar ilusión, cuando paralelamente estás gestionando, no digo ya despidos, pero sí a lo mejor regulaciones complejas, vacaciones, cosas con las que la gente no está muy a gusto, ¿no? Si a mí me ofrecen un modelo o una herramienta que me ayude a colocarme otra vez como generador de compromiso, como generador de implicación, lo compro, lo compro. Y nosotros desde experiencia cliente podemos ofrecer no solamente eso, sino además la metodología completa. Es decir, tenemos las herramientas, tenemos las armas para decirle a recursos humanos, mira, esto lo puedes hacer y lo puedes hacer así, de esta manera, porque con los clientes nos está funcionando. Si con los clientes no está funcionando, también va a funcionar con las personas de dentro, ¿no? Entonces yo creo que es de alguna forma conectar vía complicidad, ¿no? Yo como recursos humanos, ya te digo, yo soy director de recursos humanos de mi organización, me parece la vía para conseguir esos dos objetivos que tengo. Uno, alinearme con el negocio y otro, conseguir generar compromiso en la organización. Perfecto, muchas gracias, David.
Y como también comentaba Felipe en su presentación, lo importante que es tener la visibilidad del líder. En el caso de Felipe nos comentaba en muchas ocasiones del dueño de GTD, digamos, o fundador, de cómo él tiene su propia filosofía y estrategia y él la va bajando, ¿verdad?, a las distintas instancias. Es re importante tener en las organizaciones como un rostro visible también de ese recurso humano, de ese liderazgo, para que la persona se sienta más identificada. Finalmente uno, ¿verdad?, también sigue a las personas, no solamente como a la institución, al área, a la organización, sino que muchas veces te guía y te llega mucho más la cara, el nombre, el apellido de esa persona que te está entregando esa información. Y perdóname, ¿Verdad? Alejandra, Sí, añado dime. solamente una cosa en relación con lo que estás diciendo, que es muy interesante, y en relación con lo que comentaba Philip también. Al final, en la experiencia del colaborador descansa en un 80, un 85, un 90% en lo que hacen los líderes, los jefes, los managers. Ellos son los que el día a día le están generando esa experiencia a nuestros colaboradores. Generar un modelo de liderazgo, un estilo de dirección, y ahí, lógicamente, pues el CEO y el Board of Directors, ¿no? el grupo de dirección van a ser un ejemplo de qué es, cómo queremos gestionar esta organización, cómo queremos gestionar a las personas. Va a ser fundamental que definamos ese estilo de dirección y que lo hagamos de manera que permita generar una buena experiencia, ¿no? Ahí tenemos una gran herramienta, una gran palanca que yo creo que debemos trabajar fundamentalmente. Hay que definir qué tipo de managers, qué tipo de estilo de dirección tiene que tener nuestra organización. Exacto. Y ya para terminar, y hasta una pregunta que se me ocurre a mí después de ver el modelo, de las 5 E's, a diferencia de los otros 5 E. ¿Cuál crees tú que de estas 5 E es la que estamos más débiles? ¿Es en el escuchar, en el enfoque, en la extensión, en el entusiasmo? Me falta una, pero La ¿cuál? excelencia. ¿Ah? La excelencia también. Excelencia, que es la del final. ¿Cuál crees tú que las organizaciones adolecen más o les falta o están en la piedra de tope? ¿Es escuchar? ¿Es el enfoque? ¿Es generar entusiasmo? ¿O Mira, depende de cada organización? yo te diría que hay dos que a mí me parece que son complicadas, ¿no? La escucha me parece que es complicada precisamente porque Philip está asiente, porque además hay una falsa escucha, ¿no? Que todas las organizaciones te dirían, no, nosotros hacemos cuestionarios de satisfacción, estamos preguntando a nuestra gente, sí, pero ¿qué es lo que tú preguntas, no? Preguntas cosas que a ti te interesan, pero no preguntas cosas que a la gente le interesan. Intenta conocer muy bien. Pasa lo mismo que con la experiencia de cliente, ¿no? El gran salto de este modelo es que de repente empezamos a preguntar cosas que al cliente le interesa que le pregunten, no cosas que la organización quiere preguntar, ¿no? Entonces yo creo que eso es la escucha para mí, yo creo que es escuchar bien, entender qué es lo relevante para las personas desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Eso por un lado. Y te diría que por otro lado, esta parte de excelencia que tiene que ver mucho con el desempeño, también es otra área débil. ¿Por qué? Pues porque hemos construido modelos de gestión del desempeño, modelos de gestión del rendimiento muy orientados al número, a la evaluación, a los ratings, a comparar unos con otros, a crear competitividad interna, a crear modelos que para los usuarios de ese modelo son innecesarios. Es decir, tú preguntas a muchas organizaciones cuando haces una evaluación del desempeño si al empleado les resulta útil para algo y te dice que no, que eso simplemente es algo que la organización hace y que, bueno, pues tiene que hacer. Pero le preguntas al manager si le es útil a él también para dirigir, te dice que tampoco, que para él es un momento complicado, es un momento en el que tiene que evaluar, es un momento que tiene un alto coste emocional, que preferiría no hacerlo, ¿no? Entonces, si no es útil ni para uno ni para el otro, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Para quién es útil, no? Bueno, al final llegas a la conclusión de que es útil para justificar otras decisiones que se toman en la organización. Entonces, yo creo que el modelo de excelencia, ese modelo de desempeño, desde el punto de vista de experiencia de empleado, lo que te obligas a pensar qué es lo que necesita la gente para trabajar mejor. Punto. ¿Qué es lo que necesita la gente para trabajar mejor? Y escucha. Y ellos te Exacto. dirán, ¿no? Perfecto. Bien, David, muchas gracias. Muchas gracias, Filipe. Filipe estaba sintiendo todo el rato, porque me da la sensación que es algo que GTD lo ve, lo vive también Sí, en su grupo. sí, ¿Quieres sí. aportar algo más, Filipe? No, agradecer, pido disculpas si me extendí un poquito más de algunos minutos, pero nada, muy, muy interesante y agradecer nuevamente por el espacio.
Perfecto, muchas gracias a ti, Felipe, y a Sonia, que no se pudo unir hoy día, a GTD, Mm, a ujú. Marcela, y por supuesto a David, que desde España, siendo ya a las 4 de la tarde, 5 de la tarde en Madrid, está aún con nosotros, comentándonos de esta metodología, de este framework, que nosotros como Chile también vamos a querer seguir indagando y comentando. Así que nuevamente les agradezco a ustedes, le agradezco a la audiencia por conectarse y quedarse hasta unos minutos que nos pasamos, pero está el tema muy interesante y da para mucho más. Así que nada más que decir gracias, que estén muy bien, que tengamos Por mi buen parte también, viernes. Alejandro, yo también Y quiero darle las gracias. Ha sido un placer, un gusto y sí, yo estaría toda la tarde del viernes y toda la noche del viernes. muchas gracias. Muy a Te vamos a gusto. cobrar la palabra, David, te vamos a invitar a nuevos webinars, porque este tema de personas claramente es algo que es muy importante, más aún después de esta pandemia y que cobra más importancia cada vez más. Así que los dejo, Muchas muchas gracias. gracias nuevamente y gracias a la audiencia. Nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de Chao, Chao, chao. semana. chao. Chao.